Muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante sobre los usos del punto y de la coma. Esto va a ser, pretende ser una guía rápida y sencilla sobre los usos establecidos de este signo de puntuación. Cabe rescatar que el punto y la coma consta de una coma y un punto arriba. O sea, no puede ser al revés. Este es el punto, este es el signo octográfico establecido. Se dice que es un signo delimitador que puede separar enunciados independientes, sintácticos independientes, separa unidades textuales básicas, pero están semánticamente relacionadas, eso lo vamos a ver más adelante, y es una pausa mayor que la coma y menor que la del punto. Por eso muchas veces se confunde si ponemos una coma o si ponemos un punto y seguido, pero eso depende, vamos a ver, de la longitud del enunciado. Si es muy cortito el enunciado que vamos a separar, se prefiere usar la coma, más si tiene su extensión y se utiliza el punto y coma, y si ya es muy largo, se va a optar mejor por usar el punto y seguido. El uso más recomendado de el punto y coma es cuando se separa ya en numeraciones o expresiones complejas que ya incluyen comas. Entonces, para enseñárselo, tal vez tenemos aquí un panorama, tenemos una descripción de una tarde en un parque. Hay muchos elementos. Vemos ancianos, vemos personas paseando sus mascotas, vemos mamás, vemos niños, etcétera. Y yo quiero hacer un párrafo donde yo pueda describir lo que estoy viendo en esta fotografía. Entonces me va a ayudar mucho el punto y la coma para escribir, porque vamos a empezar tal vez a escribir las madres, por ejemplo. Entonces dice, en la imagen que se observa un paisaje singular. Estos son dos puntos, ¿verdad? Que los dos puntos me sirven para anunciar una enumeración. Entonces empiezo a decir, las madres con sus hijos juegan a la pelota, coma, suben al columpio, coman, elevan un papalote. Y ya si quiero describir las parejas, por ejemplo, pongo después de papalote punto y coma. Las parejas hacen deporte, comen juntas, conversan, y otra vez pongo punto y coma, y otros, en cambio, pasean a sus mascotas y leen libros, etc. Entonces estamos viendo que aquí es una descripción, una enumeración completa que ya tiene varias comas introducidas antes, por ejemplo. Y es muy característico cuando yo quiero hacer distribuciones, quiero escribir y quiero hacer distribuciones, dar indicaciones, por ejemplo. Recordemos que también la coma ya se utiliza incluso para cuando se omite un verbo, para no repetirlo. Entonces vemos esto, por ejemplo, distribuciones. Cada grupo irá a un lado diferente. 2 puntos. Voy a dar mi indicación. El primero, por la derecha. Ok, esta coma me está sustituyendo aquí un verbo. Después sí pongo punto y coma. El segundo, por la derecha. Bueno, yo dije aquí derecha, pero es por la izquierda. El segundo, coma, por la derecha. Vuelvo a poner punto y coma. El tercero, de frente. Entonces esto me va a dar mucho más variedad. Ya estoy usando comas, entonces yo no quiero usar más comas. Y cabe resaltar algo muy importante que dice un filólogo, acá, Leonardo Gómez, que tal vez puede servir un poco de guía, que la coma me introduce un enunciado ascendente en la entonación, mientras que el punto y coma es descendente. Entonces, esto se leería así. Mi hija estudia medicina.
Sigue punto y coma, mi hija estudia medicina. Pedro, coma, filología. Carmen, coma, química. O sea, aquí ya hay comas. En estos punto y coma, mi entonación va a descender. Ok, esto es una guía, tal vez una parte para guiarnos. Cabe rescatar de que la coma, la puntuación no está regida siempre por la entonación. Otro de los usos que es bastante frecuente es ante conectores adversativos o locuciones adversativos. Recordemos pero, más, sin embargo, no obstante. Eso también nos puede introducir lo que son llamadas oraciones coordinadas adversativas, ¿verdad? Que yo esto pongo una idea y la separo con una coma y introduzco una oración que me dice algo en contrario al mi enunciado primero. Sin embargo, ¿verdad? A veces estas locuciones adversativas tienen una cierta extensión. Y cuando tiene una cierta extensión, se recomienda más usar el punto y la coma. Vemos este ejemplo, muy fugaz resultó el fulgor de nuestra estrella del ciberespacio. Punto y coma, pero, y coma, mientras duró, el presidente del país nos exhortó a todos a seguir su ejemplo. Esto es muy importante porque cuando me está separando un enunciado que tiene una extensión, digamos que mediana, es mejor usar el punto y coma. Cuando es un enunciado pequeño, se recomienda usar más la coma. Y cuando ya es un enunciado muy largo, que ya tiene complementos, se recomienda usar el punto. Sin embargo, si yo estoy viendo que mi oración tiene un vínculo semántico muy fuerte, es mejor usar el punto y la coma. Ya para terminar, uno de los usos es también ante conectores, que es los conectores discursivos nos marcan pausas y nos guían en la puntuación, ¿verdad? Conectores consecutivos y conectores causales, como por ejemplo, por lo tanto, por consiguiente, por ente, en consecuencia. Bueno, también podemos decir, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos en este curso pienso estudiar mucho. Punto y coma. Por lo tanto, ya verás cómo apruebo. Igual, el mismo consejo, si mi enunciado primero, mi oración es bastante larga, es mejor usar el punto y seguido. Si mi oración es pequeñita, muy pequeñita, mejor usar la coma, opto por usar la coma. Y si mi enunciado es mediano, ¿verdad?, o no tiene una relación semántica muy fuerte, es mejor usar el punto y la coma. Y aquí les dejo la nota. Cuando el enunciado que va antes del conector es corto, se debe usar la coma. Y si tiene una extensión mediana, es mejor usar el punto y coma. Y si ya tiene una extensión muy larga, es mejor usar el punto y aparte. Aquí les dejo un poco las bibliografías que utilicé. Leonardo Gómez en su Gramática Didáctica del Español, que es un libro bastante didáctico, como dice el título, y por supuesto la Real Academia Española. Y los invito a suscribirse al canal y muchas gracias por su tiempo.